Bien, vamos a hablar ahora de la situación de la pandemia en nuestro país, concretamente en Bella Unión. Las autoridades del Sistema Nacional de Emergencias confirmaron anoche 5 casos nuevos de coronavirus. Todos están vinculados a contagios en Barra de Quaraí, la localidad de poco más de 4.000 habitantes del lado brasilero. Esto genera preocupación en las autoridades al punto que se emitió un comunicado exhortando a la población de Bella Unión a no cruzar la frontera a menos que sea estrictamente necesario. ¿Cuál es la situación a esta hora entonces allí en Bella Unión, en el departamento de Artigas? Bueno, estamos en contacto con Juan José Eguillor, que es coordinador del Comité Departamental de Emergencias de ese departamento. Muchas gracias por estos minutos con BTV Noticias. Buen mediodía. Buen mediodía para todos, buenas tardes a todos. Bueno, ¿cuál es la situación a esta hora en cuanto a lo que es hisopados y rastreo de contactos en esa localidad? Bueno, en el día de hoy aún no tenemos, por suerte, informaciones de nuevos casos. Si bien se siguen procesando y hay, digamos, muchos hisopados a estudios en laboratorios. Cabe destacar que ya días pasados, a través de la COEM, que es la Comisión de Emergencias en Bella Unión, que depende del Centro Coordinador de Emergencia de Artigas, el Comité de Emergencias, hizo público un comunicado donde se exhorta a la población mantener aislamiento, quedarse en sus domicilios y si no es necesario salir, si sale es por extrema necesidad, se cierra espacios públicos, no se habilita lugares donde se comparte con muchas personas, y también se recomienda, y en el día de ayer el director departamental de salud emite una nota firmada por él directamente, donde da a conocer de la situación a la población en Bella Unión, y exhorta a que no vayan a la Barra de Quaraí. La barra cerró en la noche de ayer con 22 casos activos. Bien, eso, 22 casos activos en una población de poco más de 4.000 habitantes. Concretamente, ¿cuál es la evaluación que hacen de la situación sanitaria de Barra de Quaraí desde el Comité de Emergencia, desde las autoridades sanitarias del departamento? Bueno, nosotros desde el SECOED, digamos, nos comprometemos a los referentes de salud que están trabajando muy intensamente, evaluando también cómo actuar, porque muchas personas que viven allí en Barra de Quaraí tienen documentación, digamos, uruguayas y brasileñas. Ese es un tema que también muchas de las personas pueden venir a consultar en el hospital de Bella Unión. Justamente, ese es un peligro que están, o una cuestión que preocupa, el hecho de que pueda desbordarse la situación de atención sanitaria en Bella Unión por justamente esa doble nacionalidad. Bueno, digamos, eso ya se tomó, recaudo por parte de salud y se está, implementando acciones en el hospital de Bella Unión, y próximamente habrá novedades al respecto. Lo que usted me preguntaba concretamente sobre la preocupación que tenemos con respecto a Barra do Quaraí es la preocupación que tenemos con toda la frontera, en virtud de que Río Grande do Sur continúa con un estatus en rojo, de niveles realmente preocupantes para la región. Nos transportamos a esta ciudad donde estamos nosotros, en la ciudad de Artigas, capital departamental, y enfrente tenemos a Quaraí, que por el momento tiene apenas 5 casos, pero también estamos en un contacto permanente con las autoridades de salud de Quaraí, intercambiando también informaciones respecto a esa situación allí en Quaraí ciudad, donde por suerte ha disminuido, que tuvo muchos casos que rondaron, así a grosso modo no tengo la información precisa, pero rondaron a los 32, 34 casos con estos 5 positivos que tienen hoy.
Y yo concretamente decía que están en situación de bandera roja, como lo llaman, eso una situación que ya hemos visto en otros puntos de la frontera. ¿Qué perspectiva hay de que la situación se agrave y que cambie de categoría a bandera negra, que es otra de las posibilidades y que haría como más restrictiva las medidas de cuidado del lado brasileño? Bueno, eso, digamos, es un resorte tanto del ámbito científico y del ámbito político de los gobernantes en Brasil. No somos quienes para opinar con respecto a las medidas que puedan tomar, pero sí sabemos que está muchas veces relacionado por el número de casos de personas infectadas, pero también tiene otra variable que es la disponibilidad de atención en los centros de asistencia. Cuando hablamos de la barra tiene una atención de tercer nivel y prácticamente de segundo nivel en Uruguayana, que están aproximadamente a 80 kilómetros. Y después también tenemos la ciudad de Quaraí, que el tercer nivel para esa zona y con los síntomas o la atención COVID está en Alegrete a 100 y tantos de kilómetros. Cuando superan esos niveles se debe trasladar a otra región o a Porto Alegre. Y esto, digo, a veces se ve resentido y esa es una de las evaluaciones que hace el gobierno del Estado, prácticamente de Rio Sur, para determinar los niveles de banderas en las distintas regiones del Estado. Guillor, usted decía que ha habido una exhortación a la población de Bella Unión a que trate de no pasar para el lado brasileño. Sabemos que es bastante complicado el cumplimiento de esa medida en el contexto de que son lugares de mucho trasiego y de zonas fronterizas en los que la gente va y viene de manera muy natural. ¿Cómo está siendo el cumplimiento de esa medida hasta ahora y de las medidas en general de cuidado de la población? Bueno, eso, digamos, es bastante complejo, porque si tenemos personas que trabajan de un lado o viven de un lado o viceversa, ese tránsito se va a dar por vecindad, por prácticamente considerarse dos ciudades con cierta característica ya intrínseca de la región. Lo mismo sucede con Artigas. En Artigas tenemos más de 4.000 personas viviendo en la ciudad de Quaraí. Le pongo, digamos las comparaciones. Y trabajan de un lado y otro. Tenemos en la parte de Artigas médicos que atienden en los prestadores de salud de Artigas, pero también son médicos que atienden al sistema de salud de Brasil. Digo, esa fluidez de personas es difícil de decir, más que la exhortación del que no tiene necesidad de ir, que no vaya. Digamos, puede haber una persona que va a Brasil para comprar algo o simplemente porque quizá pueda estar un poco más con libertad de circular y no tener mayores controles en los espacios públicos. Igualmente, digamos, Quaraí exige a toda persona andar con el barbijo en la vía pública e ingresar en los lugares como supermercados y otros espacios. Pero ese comportamiento, digamos, es de muchos años y es muy complejo poder pedir a los fronterizos más que sugerirles que no vayan. Y yo lo entiendo. Para finalizar, cuando sucedió el brote en Rivera y estaba vinculado también a la situación en Santana do Livramento, pareció ser fundamental el hecho de la aplicación de medidas espejo de un lado y del otro de la frontera. De hecho, se resolvió hacer hisopados PCR del lado brasileño. ¿Ese tipo de medidas están arriba de la mesa hoy en día para esa localidad? Sí, han estado arriba de la mesa. Hemos tenido reuniones del comité de emergencia y hemos tenido reuniones específicamente con los técnicos del área médica de los distintos prestadores
y con el director departamental de salud para analizar concretamente y específicamente este tipo de situaciones, conjuntamente con médicos de la ciudad de Quaraí, digamos, donde es una ciudad más grande y hay un flujo mayor. En este momento, en ese momento fue planteado y se ofreció a Quaraí la realización de hacer hisopados del lado uruguayo. Se estuvo trabajando y a consecuencia de todo esto, hace 2 días se nos plantea la posibilidad de que podamos hacer los hisopados en Uruguay de los casos más complejos, porque también hay una saturación en Brasil. Por ejemplo, Quaraí, los estudios de PCR lo hacen la Unicampus de Uruguayana y está saturada. Perdón, ¿esa posibilidad sería para brasileños, que casos complicados de brasileños de la frontera que se hagan el PCR en Uruguay? Sí, eso sería una posibilidad que estamos manejando, pero ¿qué sucede? En estos momentos el laboratorio más cercano que tenemos está con muchos hisopados y no pudimos seguir viabilizando esta situación en el momento. Bien. Digamos, es un tema que está así sobre la mesa y ver de cómo podemos ir atendiendo. ¿Por qué? Porque tenemos también la visión de que cuanto más rápido se pueda tener un resultado positivo o negativo de una persona del otro lado de la frontera, es también para nosotros una tranquilidad en que no haya mayor cantidad de casos y pueda ser abordado, porque el sistema de test rápido que lo usa la frontera, gran parte de Brasil, tiene un falso negativo que a veces deja una ventana muy grande y muy abierta a que siga evolucionando el virus hasta que aparezcan otras manifestaciones que sí dan positivo, pero ya cuando el virus está en sangre. Juan José Guillor, coordinador del Comité de Emergencias Departamental de Artigas, muchísimas gracias por estas explicaciones este mediodía aquí en BTV Noticias. Un gusto conversar con ustedes y a las órdenes.